Buenos días, mi nombre es Sebastián Ortiz Nuño de la clase de Diseño de Sistemas Electrónicos de Potencia de M4. El día de hoy les presentaré cómo se realiza el ejemplo 3.4 del libro de Rashid, tercera edición, el cual es un rectificador de onda completa con transformador con derivación central. Bueno, primero que nada vamos a transcribir la descripción del ejemplo del libro de Rashid, el cual simplemente podemos copiar y pegarlo o teclearlo. Primero que nada escribimos un cuadro de texto con control T y copiamos. Aquí nada más damos formato, porque al copiar a veces se producen errores. Es importante establecer la cita, Rashid 2004. Lo que sigue es introducir lo que son el diagrama del circuito y sus formas de onda, el cual el circuito se hizo en multisim previamente en la clase. Igualmente tenemos las formas de onda en los osciloscopios. Bueno, vamos a comenzar con lo que es el diagrama del circuito. Somos más pequeños. Ahora, ¿cuál sigue? Sigue el de la forma de onda de la derivación del secundario. ¿Cuál es esta? Procedemos con el de la carga. En este caso estoy utilizando la aplicación Recortes que ya está predeterminada en Windows. Pero de igual forma se pueden utilizar cualquier software que te permita realizar capturas de pantalla. Y ya finalmente obtenemos lo que es la forma de onda en las terminales del diodo 1. Ya una vez copiado todas las formas de onda y el diagrama, pues vamos a proceder a decir que se está observando. Establecer los pie de fotos. Para eso escribimos un cuadro de texto con control T, figura 1A, que este es el diagrama del circuito rectificador de onda completa con transformador, con derivación central. Podemos copiar y pegar este cuadro de texto para más rápido, para guardar el mismo estilo. Aquí que tiene la forma de onda, la carga. No, perdón, es en la derivación del secundario. Obviamente copiamos y pegamos. En este caso es la figura 1C. Aquí es en la carga. Finalmente tenemos lo que es la figura 1D, el cual va a ser la forma de onda, pero en las terminales del diodo. Por aquí sí decide obtener los incisos, el cual el inciso A nos pide obtener la eficiencia, la cual se obtiene la división de potencias. Para empezar tenemos que obtener la potencia RMS y la potencia promedio. Para eso se tiene que obtener tanto el voltaje y corriente promedio y voltaje y corriente en RMS. Bueno, primero que nada establecemos que se está calculando. En este caso va a ser el voltaje promedio. Va a ser el voltaje promedio de salida. Bueno, ¿cómo se calcula esto? Va a ser V mayúscula, control menos C, D. El control menos es para el subíndice. Y ahora que sí, va a ser 2 que multiplica V, control menos M. Esto es voltaje máximo.
Ahora que sí, vamos a seleccionar todo esto, lo que ya hicimos, y vamos a darle a la barra inclinada hacia la derecha para establecer la división. Y va a dividir entre pi. Para establecer pi es pi, control G. Y luego sigue cálculo simbólico, que el cálculo simbólico es con control punto. Y lo que escribimos float 4 para que nos realice la operación 2 entre pi. Ya teniendo esto, sigue que calcular la corriente promedio de salida. Y obviamente, como ya saben, se utiliza la ley de Ohm, cual corriente, en este caso es de promedio, va a ser igual al voltaje promedio entre R, que es resistencia. Aquí damos control punto y ya obtenemos la corriente promedio de salida. Ya obtenimos todo lo que tiene que ver con promedio. Ahora sigue los valores RMS. Se obtiene el valor RMS del voltaje de salida. En este caso, primero se tiene que definir lo que es omega. Y omega se define como W control G, dos puntos, 2 por pi, que es pi control P control G. Todo esto va a estar dividido por T mayúscula. Luego vamos a establecer una función que va a ser V mayúscula. Abrimos paréntesis. Aquí va a estar T minúscula. Dos puntos. Voltaje máximo, que es P control menos M, que multiplica al seno, pero aquí en este caso es MATCAT y es una aplicación en inglés, entonces es sin omega, W control G por T. Luego que sigue, pues ya sigue lo que es la fórmula del voltaje RMS. Aquí escribimos V mayúscula, control menos RMS, dos puntos. Aquí vamos a establecer un paréntesis, porque va a ser toda una raíz, pero ahorita lo vamos a establecer al final. Aquí que empezamos con 2 entre T mayúscula. Esto T se puso de más. Y aquí va a estar multiplicando por la integral. Para poner la integral de forma rápida es Shift, Control I. O te vas aquí en operadores y aquí la buscas. Ahí va a ser la integral definida de 0 a T en 2. T mayúscula en 2. Aquí, ¿qué es lo que vamos a integrar? Pues va a ser VT, que le acabamos de definir acá en el paso anterior. Los paréntesis. ¿Sí? Pero todo esto va a estar elevado al cuadrado. Aquí nuestro diferencial va a ser dt. Y esto, como ya decía, va a ser una raíz cuadrada. Pero la raíz cuadrada se puede expresar como 1 en t. 1 en 2, perdón. Aquí hicimos una operación en simbólico. Aquí hicimos simplify. Luego float 4. Y aquí obtenemos lo que es el valor numérico en decimales. Luego que sigue, bueno, sigue obtener la corriente RMS. Valor RMS de la corriente de salida. Igualmente es ley de Ohm. Va a ser igual a corriente RMS es igual al voltaje RMS sobre R. Esto va a ser igual, ejemplo el punto, aquí obtenemos. Ahora bien, ya teniendo todo esto, vamos a establecer las unidades de cada uno. En este caso es corriente. Entonces va a ser amperes, control T. Amperes. En este caso es voltaje, pues va a ser volts. Corriente aquí es corriente, aquí es amperes. Aquí es voltaje, son volts. Ahora ya podemos obtener nuestro inciso número A, que es la eficiencia. Inciso A, eficiencia.
Para obtener la eficiencia se tiene que obtener lo que son las potencias, tanto la potencia promedio como la potencia RMS. La potencia promedio la vamos a especificar como PCD, P mayúscula CD, y para la potencia vamos a utilizar la fórmula de voltaje al cuadrado sobre resistencia, en este caso va a ser PCD, pues esto va a estar al cuadrado. Todo esto va a estar dividiendo a R, cálculo simbólico, ya lo obtenemos. Ahora sigue la potencia RMS, que va a estar definida como PCA. Aquí va a ser la misma fórmula, la podemos copiar y pegar, pero aquí en el subíndice vamos a tener PRMS. Bajamos un poco, hacemos control punto, y aquí obtenemos lo que es el valor. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a aplicar la fórmula de eficiencia. Para escribir el símbolo de eficiencia es H, control G, dos puntos, y ahora vamos a dividir el PCD entre PCA. Operación simbólica. Vamos a simplificar. Le podemos poner flotante para que no float, para que no haya tantas decimales, 4. Y aquí ya tenemos la eficiencia. Ahora la eficiencia la podemos poner en porcentaje, que nada sería multiplicar por 100. H, control G. Podemos poner su índice para especificar que es el porcentaje. Dos puntos. En este caso pues sería H, control G por 100. Y luego igual. Aquí ya tendremos la eficiencia en porcentaje. Aquí podemos poner su unidad. Porcentaje aquí pues es potencia, en este caso pues sería watts, igual aquí. Sigue el inciso número B, que el inciso número B nos dice factor de forma. Bueno, el factor de forma va a estar definido por, se va a definir una división, el cual el factor de forma va a ser el voltaje RMS sobre el voltaje promedio. Entonces escribimos que es B, paréntesis, factor de forma. En este caso va a ser FF es igual a V mayúscula, control menos RMS sobre voltaje, control menos CD, simbólico. Vamos a ver si lo podemos simplificar. Flotante, a ver si nos deja. No nos deja, pero pues es muy claro que aquí se va a cancelar el voltaje máximo, que sería 1, entonces nos quedaría 1.1 como el factor de forma. Bueno, ahora que sigue el inciso número C, que el inciso número C nos pide el factor de rizo. Control T, C. Para calcular el factor de rizo se tiene que es RF, dos puntos, es igual a la raíz cuadrada de FF, es el factor de forma, menos 1. Usamos la operación simbólica, vamos a un simplify, y ya obtenemos el factor de forma, factor de rizo, perdón. Ahora aplicamos un float para no tener tantos decimales, y aquí mismo eso se puede expresar en porcentaje, entonces lo multiplicamos por 100. Control menos porcentaje. Aquí sería RF por 100 igual, aquí ya lo tendríamos, aquí escribimos la unidad,
En este caso sería porcentaje. Y si se fijan, el factor de forma es adimensional. ¿Por qué? Porque es voltaje entre voltaje, no te queda nada. Bueno, prosiguiendo con el inciso número D, el cual es el cálculo de TUF. En este caso, Rashid calcula el voltaje en el secundario y obviamente su corriente en el secundario, el cual tiene que estar en valor RMS. Para esto, Rashid define la variable V mayúscula que subíndice S como el voltaje control menos para poner el subíndice máximo sobre raíz de 2. Y luego aquí hacemos un cálculo simbólico control punto. Y luego escribimos float para obtener las variables, las decimales, perdón. Y aquí obtendríamos nuestro voltaje en el secundario. Procedemos con la corriente en el secundario, el cual es igualmente una fórmula de ley de Ohm, el cual es voltaje entre resistencia. En el voltaje pues es el que ya calculamos, V en el secundario o V subíndice S sobre R. Hacemos cálculo simbólico y ya tendríamos el valor. Igualmente se tienen que poner las unidades, en este caso son volts. Y aquí en la corriente pues son amperes. Lo que sigue pues aplicar la fórmula de TUF, pero previamente tienen que calcular los volts amperes, el cual es VA por 2 veces el voltaje en el secundario por la corriente en el secundario. Hagamos un cálculo simbólico, aquí ya lo tendremos. Luego que sigue es ya podemos calcular el TUF, el cual el TUF viene definido por fórmula TUF es igual a, o dos puntos en este caso porque es MATCAT, para ponerlo igual, sería la potencia de CD sobre PA. Hacemos el cálculo y aquí ya tendríamos lo que es el TUF. En este caso pues utilizamos float 4 para reducir el número de decimales. Lo que sigue pues se puede observar que el TUF puede ser expresado en forma de porcentaje, por lo tanto podemos multiplicar por 100. Podemos poner TUF control menos porcentaje igual a TUF por 100, luego control punto, y aquí obtendremos el porcentaje, el cual en unidades pues sería el porcentaje nada más. Lo que sí es obtener el voltaje pico inverso de bloqueo, perdón, el cual es el PIP, el inciso número E, sería el PIP. Para obtener esto es muy fácil, nos tenemos que ir al análisis del circuito, del diagrama del circuito. ¿Qué es lo que se puede ver? Pues se puede observar que cuando se ponga en polarización inversa, vamos a tener dos voltajes. ¿Por qué? Porque así es como funciona el circuito con transformador con dirección central. Tiene el voltaje máximo, el voltaje se divide en dos circuitos, entonces tienes dos voltajes, uno aquí y otro acá, por así decirlo. ¿Por qué? Porque rectifica una media onda y el otro rectifica la otra media onda, los semiciclos. El semiciclo positivo sería aquí, el semiciclo negativo sería acá. Por lo tanto, se tiene que el voltaje pico sería 2 veces el voltaje máximo. Voltaje pico inverso, 2 puntos, 2 veces por voltaje máximo. Control punto para que no nos marque error. Ahora que sigue el factor de cresta, el cual es el inciso número F. Tenemos el factor de cresta. El factor de cresta sería IS. Aquí acabo de obtener la variable IS pico, el cual Rashid nos dice que es IS entre paréntesis pico, pero MATLAB no nos deja poner paréntesis en los subíndices porque va a marcar un error. Por lo tanto, nos ponemos así todo pegado, que va a ser el voltaje máximo sobre R. Y en este caso, pues tenemos lo que es amperes.
Aquí se nos está olvidando que es volts ampere. La unidad pues es volt ampere, como ya mencioné. Esto está bien. Luego el factor de cresta, ya tenemos este. Sigue definir el factor de cresta, cuál es CF, los puntos, sería I S pico sobre I mayúscula, control menos S. Aplicamos control punto, presión simbólico. Aplicamos el valor float 4. Y este valor, si nos damos cuenta, sería lo mismo que tener raíz cuadrada de 2. Solamente que Matcat no nos aparezca, no nos muestra la raíz de 2, nos muestra el resultado. Pero expresado de otra forma sería raíz de 2. Luego sigue obtener el factor de potencia, cuál es el inciso número G. Control T, no se olviden por poner el cuadro de texto. El factor de potencia es FP, dos puntos, PCA sobre VA. Esperamos a que haga el cálculo y lo aplicamos Simplify. Y obtendríamos ya el valor de factor de potencia. Bueno, ahora que sigue, hay que poner la tabla de resultados, tabla de parámetros, en la cual vamos a comparar con otros rectificadores que hayamos hecho anteriormente. Para hacer esto nos vamos a ayudar con la aplicación de Excel. Aquí esta es la tabla que estamos llenando. Aquí podemos ver el rectificador de media onda, que también lo hizo Rashid, que hicimos previamente en clase. Nada más sería cuestión de establecer los parámetros que obtuvimos, llenar la tabla, luego copiarla en Matcat. Bueno, comenzando con la eficiencia, creo que fue el inciso número 1, sí, nos dio 81.01.05. Luego el factor de forma nos dio 1.11. 3 unos. ¿Por qué? Porque voltaje máximo, recuerden que se cancela, nada más que aquí Matcat no lo cancela. Factor de rizo nos arrojó 48.41 en porcentaje. El TUF nos arrojó 40.53. El voltaje inverso en el diodo nos arrojó que es 2 veces el voltaje máximo. Sería 2 voltaje máximo. El factor de cresta. En este caso el factor de cresta fue de 1.414 o que raíz de 2. Factor de potencia sería 0.5. Una vez teniendo la tabla, pues hay que copiarla. La copiamos, no sé si nos deje pegarla directamente en Matcat. No nos da un formato adecuado, entonces abrimos un archivo de Word. Copiamos, pegamos, pero pegamos como imagen. Luego copiamos esta imagen, nos vamos a Matcat y pegamos la tabla. Le vamos a hacer un poquito más grande y ahí quedaría nuestra tabla de resultados. Ahora lo que sigue poner las conclusiones. Yo creo que concluimos de esta actividad. Y bueno, lo que se concluyó fue que cuál es la utilidad y cómo funciona este circuito en pocas palabras, que se puede observar que, como ya mencioné cuando mencioné lo del PIB, en sí este rectificador funciona como por así decirlo, dos circuitos en uno. ¿Por qué? Porque tenemos dos rectificadores de media onda. Uno en este diodo, en el diodo que en la parte superior, y otro en el diodo inferior. Porque en el diodo superior se rectifica todo, se rectifica
todo el semiciclo positivo y en el inferior es el semiciclo negativo. Por lo tanto, esto nos provoca que en la salida tengamos un rectificador de onda completa. Asimismo, pues también podemos observar que en la tabla de resultados podemos observar que el rectificador de media onda, en comparación con este, de onda completa con dirección central, pues la eficiencia es mucho menor. Es prácticamente la mitad. ¿Por qué? Porque solamente es media onda y en este se está aprovechando el doble porque es toda la onda. El factor de forma pues es mucho menor, asimismo el factor rizo es mucho menor, pero el TUF es ligeramente un poquito más en el de dirección central. El pi pues obviamente es dos veces el voltaje máximo. Y el factor de cresta pues es en uno es 2 y en otro raíz de 2. Está decrementando en el onda completa. En el de factor de potencia pues obviamente también disminuye en el de dirección central. Bueno, ahora lo que seguiría sería realizar el tecleo de las conclusiones, un poco del parafraseo de lo que acabo de mencionar, sobre cómo funciona este rectificador de onda completa y cuál es, por así decirlo, su importancia. Bueno, después de escribir, procedemos a seleccionar todo el texto, nos vamos a la casilla de formato de texto y justificamos el texto. Asimismo, se tienen que establecer lo que es la bibliografía para decir dónde se obtuvo todo este ejemplo, el cual es el libro de Rashid, tercera edición. Procedemos a obtener lo que es la bibliografía, el cual fue proporcionado por el maestro. Copiamos y pegamos en Matcat. Así que le damos formato, porque voy acorde a lo que se ha estado realizando en todo el archivo. Y bueno, ya con esto se terminaría lo que es el procedimiento para realizar el ejemplo 3.4, si no me equivoco, sí, 3.4 de Rashid. Bueno, espero que hayan entendido un poco de cómo se hizo y del funcionamiento del rectificador de onda completa con transformador con derivación central, el cual a mi parecer es muy interesante debido al concepto de este y cómo, o sea, cómo pensarlo, me hizo muy interesante y entenderlo. Muchas gracias.